Gracias por las noticias y nosotros seguimos nuestra conversación con Julio Ligorría. Si usted tiene alguna pregunta, utilice nuestras páginas en las redes sociales y hágale alguna pregunta, porque estoy seguro que mucha gente que está viendo el programa en su casa tiene tanta curiosidad por muchos temas de América Latina de preguntarle como la siento yo. Usted mencionó Nicaragua y ya hablamos del caso de Nicaragua y mencionó Venezuela como dos ejemplos en el continente que han cambiado las reglas del juego. Y mencionaba la democracia. Y justamente lo que yo quiero preguntar es cuál es la salud, desde su punto de vista, de la democracia en Venezuela. Bueno, revisando rápidamente la historia, el modelo democrático venezolano se agotó. Y producto de ese agotamiento, que no fue bien interpretado y bien leído en su momento, nace la presidencia de Chávez, de Hugo Chávez. Una presidencia, en su principio, legítima, electo por todos los venezolanos, la mayoría de los venezolanos creían en ese cambio. Pero posteriormente vino un proceso de deterioro desde la gestión de gobierno y cómo ese gobierno busca la perpetuidad en el ejercicio del poder y va cerrando los espacios a la oposición política. En todo caso, hoy tenemos una Venezuela donde su salud democrática no es precisamente la mejor del continente. Es decir, podrá tener otras ventajas y muchas cosas buenas, porque no todo lo que se ve es malo. Había muchas necesidades sentidas que no habían sido atendidas y que por eso se agotó el modelo. Pero, de nueva cuenta, ¿a costa de qué cerramos los espacios democráticos y no le permitimos al pueblo venir desarrollando la cultura? Porque Venezuela era un país con una gran cultura democrática. Eso se ha cerrado, ese espacio se ha cerrado. Sin embargo, las elecciones han continuado y el propio presidente Chávez lo ha dicho con voz propia, de que aún con auditores internacionales, las elecciones en Venezuela se han realizado. Es el país quizás con el mayor número de elecciones en la historia reciente y las ha ganado. Habiendo cambiado reglas de juego, en donde la oposición, para articular una propuesta y poder ganar, tiene verdaderamente grandes dificultades. Esa sería mi lectura preliminar con respecto a la Venezuela de Hugo Chávez. Y el derrotero que quisieran seguir otros países no es precisamente ese. ¿Quiénes entonces son los más fuertes y saludables en cuanto a valores democráticos en América Latina hoy en día? Yo te diría que Chile, sin ninguna duda... A la chilena, como lo hacen. A la chilena y muy bien, es decir, con una continuidad en sus políticas públicas que es admirable y que los ha llevado a ser el país que hoy son, prácticamente un país ya desarrollado, no en vías de desarrollo como muchos de nosotros. Yo te diría que Colombia nos da grandes lecciones de democracia extraordinarias. Creo que los últimos 8 años del presidente Uribe y lo que viene del presidente Santos serán aleccionadores en términos de gestión pública. Luego tenemos Costa Rica, por supuesto, la eterna gran democracia de América, sin ninguna duda. México dando sus primeros pasos interesantes también. Yo te diría que México va avanzando mucho en el desarrollo de su propia democracia y en abandonar aquello que Mario Vargas Llosa calificó como la dictadura perfecta. Hoy México empieza a tener una alternabilidad en la gestión de poder, se ve el debate político, se siente y las políticas públicas van dando resultados también. Claro, y hablando de México, porque me llama poderosamente la atención la insistencia, incluso el consenso que ha tratado de lograr el presidente con las instituciones públicas y factores de la sociedad en mantener su lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, obviamente, pero México ha tenido que aceptar que ha perdido territorios, no muchos, pero que ha perdido territorios que están prácticamente bajo el control del narcotráfico. Desde su punto de vista, ¿es una guerra que se puede ganar en México? O sea, ¿se le puede ganar al crimen organizado? Mira, yo te diría algo, es una agenda que, en mi lectura, que el presidente Calderón tuvo que aproximar y no tenía opción. Creo que lo ha hecho con consistencia. Es la única manera de tener victorias en esta guerra que es bastante desigual. Es decir, el narcotráfico, el crimen organizado es una institución altamente eficaz, con recursos económicos y tecnológicos que muchos gobiernos no tienen. Ha tenido un costo para México, sin ninguna duda, pero si tú te das cuenta, empieza a tener enormes resultados las capturas de los grandes capos, de los grandes carteles en México, cosa que no ocurre en otras naciones. Sí, pero es como la hierba mala, o sea, capturan a la Barbie y detrás de la Barbie hay 3 cachorritos que se cortan la cabeza por obtener el lugar de la Barbie. Entonces es ahí donde yo digo, es como la hierba que se reproduce y que la cortas y ningún pesticida la mata. Es una guerra desigual en primer lugar, difícil de ganar, sí.
¿Cuál es la solución? Bueno, está la propuesta de la legalización de las drogas, que mucha gente considera descabellada absolutamente porque generaría un deterioro mayor de nuestras sociedades, pero otros dicen evitaría todas estas muertes y estos gastos multibillonarios que se dan en la guerra contra el narcotráfico. México está sufriendo, va avanzando, en mi óptica va mejorando consistentemente, pero otras naciones en la región sufren muchísimo y no tienen las capacidades económicas y estructurales de México para enfrentarlo con éxito. Cambiando de tema, porque las campañas que usted ha asesorado me interesan mucho como experiencia de estrategia política. Quiero que hagamos una pequeña pausa en la conversación y al regresar nos cuente, y sé que ha firmado acuerdos de confidencialidad, obviamente con muchos candidatos, presidentes y gobiernos, pero que nos cuente cuál ha sido la campaña más difícil en su carrera y por qué. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de esta edición muy especial de Cala.